Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Y el mío Andy. Como vieron en el título de este video, hoy van a ver nuestras vacaciones de verano. Las mejores vacaciones de verano que hemos tenido. Pero antes de que vean dónde estamos exactamente, pues tenemos que trasladarnos. No comenzamos desde aquí, no señor. Vámonos de viaje juntos. No. Amigos, con los buenos días, y así empiezan nuestras mejores vacaciones de verano, con Apolo acompañándonos. Todas sus cositas aquí, súper harinita, súper olita. Miren, él está oliendo sus cositas ahí porque él sabe que va. Ya cargamos todo en la camioneta, vamos a pasar unos días allí. Apolo dirá, ya me tocan vacaciones porque esta gente no para. Apenas llegamos me mandaron para Caracas, de Caracas hicimos maletas otra vez y ya estamos saliendo. Esto se va a poner bueno. Bueno, ya este es el segundo peaje. Como pueden ver, aquí pasa de que no puedo utilizar el cobre TAC que utilicé en el peaje anterior y el que utilizo, por ejemplo, para pasar hacia Caracas, porque aquí es diferente. Aquí se necesita otra cosa diferente, una tarjeta diferente a esto. ¿Cómo puede ser posible que en un mismo país se utilicen cosas diferentes para pasar los peajes? No debería ser todo una cosa unificada. Por cierto, con respecto a los peajes, tiene un costo hoy de 10 bolívares. El cambio del dólar está sobre 29 bolívares por dólar, perdón, para que tengan en cuenta ese precio en el presupuesto, porque vamos a estar hablando aquí de precios en general de todo, de los peajes, de la comida, de todo. Miren, reconocen a los señores de aquel carro. Amor, ¿Cuánto hace no va para la playa tú? Estas vacaciones de verano no podían estar completas estando en Venezuela sin mis papás. Así es, vamos todos juntos. Otro peaje más, el tercero. Les comento que la gasolinera que está antes de llegar a Pequibén está funcionando. No logré captarla en video, está 100% operativa. Tenía como 2 vehículos por cada estación de gasolina, así que no hay problema. Pueden confiar en que allí van a conseguir gasolina. Y hoy es domingo, así que bueno, para que lo tengan en cuenta, es justo la que está antes de llegar a este Pequibén. Ya entramos al estado Falcón. Estando en el estado Falcón, sí podemos usar nuevamente nuestra etiqueta para poder pasar por aquí por el Cobretag, que además ese peaje nos hace llegar al camino de la felicidad. ¡Ey, miren! Pusieron algo nuevo por aquí. Zona Vive al Extremo. Ah, tal vez son deportes acuáticos. Ah, miren, qué cool. Esto lo arreglaron. Miren qué fino. Como un parque. Miren, hay mesas, Columpios. hay cosas para los niños. Infantil, paintball. Mire, el camino a la felicidad. Le pusieron un letrero al camino a la felicidad. Qué cool. Miren, cancha de voleibol de playa. Me gusta ese movimiento de turismo. Y la bomba que también está, la gasolinera que está aquí ya entrando al pueblo de Tucacas, también tiene gasolina. Antecito de entrar a esta Boca de Aro. a Boca de Aro, exactamente. Bueno amigos, ya llegamos a Tucacas, pero vamos a tener que comer en el carro. El lugar está repleto de gente. Aquí las tenemos. Miren qué deliciosas estas empanadotas, además, porque miren el tamaño de estas señoras empanadas. Después les dejo el precio por ahí. Yo me pedí 3. Vamos a ver si me llevo a comer las 3. Bueno, tenemos una pequeña desventaja y es el hecho de que no tenemos salsa. Que comérsela en el sitio, esa es la ventaja, pero bueno. Después de esa empanadita,
ha pasado un montón de tiempo. Pero es que mira, estuvimos resolviendo algunos asunticos antes. Mi papá y mi mamá se fueron adelante con unos amigos. Ya están en el Cayo esperándonos. Nosotros vamos a ir ahorita al puerto desde donde vamos a salir con la gente de Joco Turismo. Son los encargados de siempre darnos nuestros paseitos seguros, cómodos, atentos, súper. O sea, conocemos a la familia hace mucho tiempo. La verdad es que son A1 súper recomendados. Tienen sus redes sociales por aquí. Nosotros salimos con ellos desde Chichiriviche, desde ese puerto para allá. Vamos. Mira, aquí llegamos con los chicos de Joco Turismo. Miren qué grande está Milan. Quien ha seguido la historia de estos chicos, pues lo habrá visto bien chiquitito por ahí lanzándose en la lancha. Miren, ya está alto. ¿Reconocen a esta dama de aquí? ¡Vivi! ¿Cómo andas? Por fin, Gabo, otra vez en Venezuela. Al fin, ¿cómo andas? Feliz de tenerte aquí. Feliz de tenerlos a ustedes dos otra vez aquí. Más felices nosotros que nos puedas recibir siempre y darnos ese paseíto, llevarnos a los Cayos seguro, rapidito. Así, rapidito. El puerto desde donde salimos es este. Miren qué lindo está y permanece. Cada día está más bonito. Miren, definitivamente estas van a ser nuestras mejores vacaciones de verano. Y el día está maravilloso, está súper despejado y el sol no está así picante. Una cosa que pensé cuando nos fuimos de Europa es porque en Europa ahorita es que está el verano así, que la gente, llegó el verano a Europa y tal, no sé qué. Y sentimos como un sentimiento de culpa porque los europeos esperan esta fecha para disfrutar Europa. Y nosotros, oye, y ahorita nos vamos para Venezuela. Yo creo que no va a haber... Nuestro verano yo creo que va a ser mejor, lo siento. Seguramente. Mira, Vivi, dime una cosa, actualízame, porque tengo como un año que no vengo a la playa. ¿Cuánto está un viajecito como el que vamos a hacer? Porque vamos a ir a Cayo. Vamos a Varadero, que A Varadero. no es un callo, Ah, es una punta, una peninsulita. Ok. Aunque se llega en lancha, no es un callo como tal, sino que está pegado al cerro de Chichiriviche. Y bueno, te cuento que tenemos el mismo precio que la última vez que viniste. ¿Cuánto está eso? $50 para 8 personas. ¿Quiénes se han lanzado desde allá arriba? Yo creo que Angie es una. Angie es una. Y Vivi estará cansada de lanzarse por ahí. ¿Se van a lanzar? No lo sé. Bueno, a lo mejor ahora. Esto está repleto. Miren, yo ya he venido a este Cayo en temporada baja y aquí no hay nadie. Todo esto está vacío y solo hay gente allá al fondo al final. El año pasado creo que estuvimos por aquí. Eso era lo que se veía. Pero miren cómo está de repleto. Y eso que este Cayo no es de los más populares para venir porque como tiene oleaje, pero es el Cayo que bueno, que ahorita está menos desocupado porque justamente mañana es el natalicio de Simón Bolívar y aquí pues es feriado. Y como cayó el día lunes, entonces aquí se hace puente. No sé si en sus países se le llama así cuando viene un feriado el día lunes y bueno, viene del fin de semana y la gente lo agarra corrido y hace puente. A eso se le llama puente aquí y la gente pues se lo aprovecha bastante bien. Mira, ¿desde cuándo no venías para la playa? Teníamos como 22 días. Pero lo tienen contados esos días. Así que vamos a estar visitando algunos cayos. Vamos a tratar de ir en los siguientes días. Por ejemplo, Sombrero, que es uno de los más famosos. Eso se llena que ustedes ni se imaginan. Cayo Sal, debe estar que no cabe un alma. Me estoy acercando cada vez más porque esta playa está bastante bajita. Entonces tú caminas y caminas desde allá y sigues teniendo el agua bastante bajita. Miren. ¿Se acuerdan de Gabriel, el que me acompañó en Bélgica? Bélgica y Holanda. ¿Se acuerdan de él? Quienes no han visto los videos de Bélgica y Holanda, vayan a verlo y ver cuánto ha crecido Gabrielito. Él no es muy de cámara. Miren, esto me contenta mucho, me alegra ver que, por ejemplo, sitios como este que normalmente pudiesen estar vacíos, pues están full. Y eso me quiere decir que otros están mucho más llenos y todo el movimiento turístico que eso representa para todos los locales aquí, todo lo que son las playas del estado Falcón dependen enteramente del turismo. Y pues ver que eso está haciendo precisamente lo que está ocurriendo, que mucha gente está viniendo, pues eso me alegra y me contenta. Incluyendo extranjeros. Y es que nuestra amiga Vivi nos ha dicho que ha tenido, miren, holandeses, ingleses, estadounidenses. Mucha gente cree que nadie está viniendo para acá, pero Vienen. se está atreviendo a venir gracias pues a que muchos creadores de contenido están comentando su experiencia, Incentivando esto. incentivando a pues simplemente contar la experiencia y lo que nos parece y lo que nos pasó. Así es, y si tú estás viendo este video y eres extranjero y quieres pasarte unas vacaciones de verano increíbles en playas del Mar Caribe, pues Venezuela es una muy bonita opción. Es un destino bastante exótico
exótico, con gente increíble. La seguridad en los sitios turísticos está muy bien. Y créanme que nunca les voy a recomendar un sitio donde van a estar en peligro, porque la misma gente se encarga de que esto sea así. Venezuela siempre los va a recibir con los brazos abiertos. Vénganse para acá y si vienen y se atreven, déjenme en los comentarios y me cuentan su experiencia. Angie, ¿conseguiste un amiguito? No se puede, no se puede. Él tiene su dueño. Es muy tierno, muy lindo, pero tenemos al señor Pucci. Además, él tiene dueño por aquí de este puestico que mi papá separó. ¿Qué compraste, pa? El queso de cabra, el duro, está en $8 el kilo. El de res me dijiste que estaba en ¿cuánto? En 5. Y es el queso muy bueno, de verdad que aquí yo lo he comprado y está buenísimo. A un ladito de la carretera, cuando van de Chichiriviche a Tucacas, pueden conseguir sus comiditas, sus dulcitos o alguna artesanía. Bueno, amigos, buenos días. Nuevo día. Nos paramos bien tempranito porque yo, además de estar en mis mejores vacaciones de verano, pues también estoy trabajando, porque esto es de no parar. Miren, Apolo está por allá, acostadito. No se vayan a dejar confundir por estos ahorritos de Navidad, que todavía la Navidad faltan algunos meses. Lo que pasa es que nunca se quitaron y teníamos mucho tiempo que no veníamos a este apartamento de la playa. Estábamos haciendo algunas reparaciones. Esta persiana se había caído, esa ventana que está detrás de esa persiana se había oxidado, se había abierto, entonces estaba entrando el salitre. Por eso es que están todos los vidrios así muy llenos de salitre. Tenemos que hacer una limpieza, aunque ya hemos limpiado bastante. Normalmente, bueno, se cubre todo esto, todas las sábanas con que estaban cubiertos y todas las cosas, las telas, tenemos que mandarlas a lavar en una lavandería que queda en el pueblito. A lo mejor más tarde salimos, pues aprovechamos de comer algo y dejamos lavando eso. Ahorita le están haciendo mantenimiento al aire acondicionado, que aunque ya lo puse a funcionar ayer, sí faltaban hacerle algunas cositas, que si el filtro del aire cambiarlo, que si ponerle un nuevo protector por si acaso, el protector de luz. Internet ya lo puse, que por cierto, aquí en Tucacas, para los que quieran saber con qué internet trabajo estando aquí, que hay un servicio de una empresa que se llama Fonet. Ellos tienen servicio aquí en Tucacas y funciona bastante bien. A mí me ha ido muy bien con ellos. Me resolvieron así rapidito porque tenía pausado el servicio y simplemente pagué reconexión, el mes de corriente pues de internet, y me lo pusieron en el momento ahí sentado en el escritorio. Le dije a Angie, mira, revisa si tienes internet. Me dijo, sí, perfecto. Y funciona bastante bien. La velocidad es muy buena, 100 megabits de velocidad por segundo, así que perfecto para trabajar. Bueno, Apolito, te quedas cuidando la propiedad porque nosotros vamos a comer nuestra primera comida del día y yo creo que vamos a intentar comer empanadas y después cenamos en algún sitio rico si tenemos el chance, porque no sé, ese lugar es como muy solicitado. Ahorita lo remodelaron, ya habíamos comido ahí antes, pero cuando estaba normalito, y ahora parece un... Que no es muy grande y vienen muchas personas a la playa, siempre la pasa siempre full. Vamos a ver, porque ahorita como pasé en la tarde también estaba full y anoche estaba fullísimo. Vamos a ver si tenemos suerte hoy. ¡Ey! Miren qué bonito pusieron el letrero aquí que da la bienvenida al pueblo de Tucacas. Qué bonito, miren, Tucacas, tierra de encanto. Está genial, ya he visto mucha gente aquí parada tomándose fotos. Lo que pasa es que ahorita son como las 5 de la tarde, casi 4 de la tarde. Colocaron aquí una zona para estacionar con el carro y poder hacerlo, porque si no antes te tenías que ahorillar por aquí si lo que querías era hacer eso, pero lo pensaron bien porque sabían que la gente se iba a querer tomar fotos. Pues lo que haces es volver a tomar allá y te reincorporas a la vía. Está en $3 el kilo. Vamos a lavar todo esto de aquí. Tienen muchas lavadoras. Y por si se preguntan dónde está la lavandería, miren, lavandería, no hay pérdida. En la avenida principal de aquí de Tucacas, por si se vienen tipo mochilero, que yo sé lo que es ir de mochilero y necesitamos lavar ropa, aquí lo pueden hacer a $3 el kilo. Miren, allí parece niña chiquita ahí esperando su raspado. Nos vamos a comer un raspadito a 2 por $1. Que allí, por cierto, les está haciendo un video interesante de cuánto pueden gastar en comida aquí en la playa. Amigos, ya conseguimos empanadas. Están de 2 a $4 dependiendo del tipo de relleno. Yo me voy a comer 2 de carne mechada y cada una vale $3. Y Angie se va a comer una de carota con queso y esta también $3. Esta es la ventaja de comer la empanada en el lugar. Un pote completo para nosotros de salsa deliciosa. Para que le guste el picantico, también aquí ponen algún picantico. Y yo me voy a tomar para acompañar una rica malta. Estamos llegando al sitio. Vamos a ver si nos atienden porque son 9:33, cierran a las 10, pero creo que sí vamos a poder. Vamos a ver. ¡Wow! Esto sí lo cambiaron. Está súper bonito, súper elegante. Bueno, miren, si quieren ver los precios y las diferentes cosas, pues le van haciendo pausa al video y ven, pero tiene una selección grande de cosas: sopas, ensaladas, pastas, pescados, carnes y aves, de todo. Yo les diré qué es lo que voy a pedir. Creo que va a ser un filet de miñón que vale $17.50. Voy a preguntar con qué viene. Miren, sí, definitivamente me pedí un filet de miñón con 2 acompañantes
siguientes viene y me pedí papas fritas y arroz. Y Angie se pidió Una pastita que me van a hacer especialmente a mí, qué alegría. con champiñón y Brócolis. Y le pregunté qué salsa y me dijo, bueno, la que queda bien buena así que hacemos es con aceite de oliva. Muy sencillo, la gente no se da mala vida en esa cocina y yo sé que esas son de las mejores. trajeron pancito con mantequilla y ajo delicioso. Filet de miñón, miren esto. Ay, esos champiñones son míos. Ya Angie lo Son sabe. míos. Papita frita, arrocito para mí. Bueno, miren, este restaurante me va a hacer meterme en Google e investigar qué es exactamente un bien me sabe. Porque el señor me dijo, tenemos bien me sabe de postre. A lo que yo automáticamente le digo al señor, pero ¿qué es lo que es un bien me sabe? Porque, o sea, yo lo he escuchado muchas veces, pero realmente no es un postre que usualmente pida. Es precisamente lo que me dijo el señor. Parece una tres leches. Una tres leches. Ahora lo voy a probar para ver si recuerdo el sabor de que lo vaya a probar alguna vez y qué diferencia tiene con la tres leches. ¿Quién conoce el bien me sabe? ¿De dónde es típico el bien me sabe? ¿De alguna región en particular de Venezuela o es un postre universal? Sabe como a tres leches, pero con una esencia así como de coco. Bueno amigos, ha llegado la cuenta, la mejor parte para el restaurante, no tanto para nosotros. Fueron $65, fueron 2 personas, eso sí, pedimos 4 jugos, ¿ok? Y cada jugo está en $3. 2 raciones de pan, porque era una ración de pan por persona. No es barato, porque realmente, bueno, pagar $32.50 por persona se considera bastante costoso. Pero yo me pedí un filet de miñón. Pero no estamos hablando de marisco, que es la especialidad de este lugar. Habían otras opciones mucho más baratas en el menú, solo que bueno, yo me antojé el filet miñón, pero ustedes se pueden comprar otra cosita que habían opciones más económicas y a lo mejor ahorran un poquito más de dinero, compran un jugo o toman agua también y se ahorran esos $12 que nosotros pagamos en jugos nada más, porque de esos 65, 12 son de jugos. Exactamente. Y casi además $3 más en pan. Entonces son $15 por allí. Entonces son en realidad 40, quitando jugos y el pan. Si lo Son ves como así, 20 por persona. Si lo ves así, Un poquito más razonable. Ah, miren, y otra cosa que no les mencioné es el hecho de que yo pedí una torta, que la torta vale $9. Costó la torta. Bastante costosa, o sea que ahí le bajamos $9 a la torta, son $30 las comidas. Sí, $30 costó la comida para 2, ya ahí eso es un precio más razonable, Claro que $15 sí. por persona. sí. Bueno, entonces ya saben, es cuestión de adaptarse. Y lo más importante, o lo positivo en este caso, es que el menú tiene los precios. Ah, Es eso sí. Porque a veces unos lugares en donde te ponen el menú y no aparece absolutamente nada y bueno, uno compra como asustado. Eso sí, daba por compartir porque la comida era bastante buena, el tamaño, el plato de Angie era bastante. Sí. Y el mío también, la y carne no es por era nada, la comida, o sea, deliciosa. no, y yo creo que no da para comer dulce. Lo que pasa es que Gabriel siempre guarda como un espacio, pero de verdad la comida es tanta comida que yo creo que... Apolito está aquí marcando territorio en la playita. Esta playa de aquí es la que está siempre donde están los complejos, los edificios, donde la gente, bueno, se queda a dormir. Y normalmente estas playas no suele venir nadie porque está bastante descuidada. Aunque ya ha estado muchísimo, pero muchísimo peor, ¿ok? Antes en estas playas la acumulación de basura era enorme, ¿ok? Habían montañas de basura, pero montañas literal de basura. Me alegra saber que de alguna u otra manera la playa está mucho más limpia que como se veía hace años, pero sigue llegando basura. Me imagino que esta basura es la que viene del mar. No voy a culpar a la gente que viene aquí y bota la basura porque realmente se ve que es la que arrastra la marea cuando crece, y esto ocurre en muchas partes del mundo. Esto es exclusivamente responsabilidad de nosotros, los seres humanos que habitamos este planeta, que todo lo lanzamos al mar, no cuidamos pues la basura que es arrojada en los ríos, eso termina llegando al mar, y de alguna otra manera aquí podría conseguir seguramente basura proveniente de otros países también, pero esto es tarea de todos, ¿ok? Bueno amigos, listo, ya tenemos aquí algunas cositas. Miren, nos estaremos llevando caretas, snorkel, la camarita de acción, muy importante. Angie ya está lista, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Preparada? Ya lista con el morral puesto. Me gusta, me gusta. Apolo pues se va a tener que quedar porque a los perritos como él no le viene bien la playa porque le da mucho calor. Tiene unos golpes de calor. Patatú, dirían aquí. Miren, César es el encargado hoy de dejarnos en el callo. Bienvenidos a bordo, muchachos.
sepan que cuando estoy grabando este video es un día martes. Ayer fue día feriado y ya pues la afluencia de turistas ya bajó bastante. Por eso es que a lo mejor no vamos a encontrar a Cayo Sombrero así en su máximo esplendor cuando están los yates todos unos al lado de los otros. Pero sin embargo, sí que hay muchos turistas. Para ser martes, súper de trabajo en la semana, hay bastante presencia de turistas. Ahora veo los peces de aquí y está aquí súper hondo, pero miren cómo se ve el fondo del mar ahí. ¡Qué espectáculo! Y miren, este callo tiene todo tipo de servicios. Va a tener servicio de restaurante, también tienen los vendedores, sombrillas, sillas. Este callo es súper completo. A veces viajamos miles de kilómetros para ir a un lugar así y nosotros aquí en Venezuela tenemos este paraíso a cientos de kilómetros dependiendo del estado donde vivan. Este lado de la playa para nosotros solo, sin música, sin bulla, relajación total. Y miren, el agua está aquí también de este lado, calmadita. ¡Ah, qué sabroso! Bueno, disfruten ustedes también. Yo sé que ustedes viajan con mis videos. Quienes viajen con mis videos, dejen un like aquí en este para saberlo. Angie está por allá grabándoles algunas cositas para su canal. A ver, ¿qué tienen por ahí, muchachos? Una frutica, algo que no hace muchacho de nada de eso. Ah, tiene su kiwi, su manzana, su piña. Esto es algo nuevo. Algo nuevo, algo para otra Pensé ver los camarones, las langostas. No, patrón, este no hace muchacho y nada de eso. Esto es todo natural, como lo recomendó el doctor. Le echamos leche condensada, fresa, piña. Para los más arriesgados, lechita condensada, los que quieran salirse de la Sí, dieta. los que están afuera de la dieta. Hay kiwi, fresa, manzana, melón. Patilla. No le echo lechosa, no le echo cambura alguna porque hay personas que van bebiendo y no les gusta No les nada de gusta. eso, ¿sabes? Ah, eso no va bien con la bebida. No, mi rey, el potasio con la cebada, el aguacate, el potasio también. 1 en 8, 2 por 15 Y 3 por 20. y 3 por 20. Ya saben, si se quieren comer una frutica, pues aquí los chicos. Morrocoy. Ahí está. Bueno, ya se van a dar cuenta que este callo lo tiene todo, porque como les dije, este lado de aquí es súper relajado, súper tranquilo. Ahorita vamos a ir para donde nos dejó César, que es del lado donde te deja el Peñero, que ahí es donde está como el movimiento, la fiesta. Si quieres más un ambiente así, pues también lo vas a tener. Porque sé que hay personas que, por ejemplo, les molesta de que haya música, de que haya bulla, lo que quieren es venir a relajarse y es totalmente válido y es lo que debería ser en todos los callos. Pero bueno, siempre saben que existen las personas que les gusta sus rumbas con música y tal, y el disfrute es de otro modo. Y para que conozcan este callo más de cerca y tengan otra perspectiva, pues yo tengo unas escenas de dron grabadas aquí de anteriores visitas para que ustedes vean cómo luce este callo desde arriba. No me traje el dron ahorita porque cada vez están más estrictos con el tema de grabar escenas de dron y seguramente si lo elevo, los guardaparques pues me van a regañar. Aquí tienen un grupo de gente haciendo algunas actividades en el callo, unos bailes, unas cosas. No podemos hacer más nada. Un aplauso para la señora Sandra. Pero quise enseñarles este lado donde hay más movimiento porque sé que hay personas que si les muestro solo aquel van a decir, pero a esas playas no va nadie. Si vienen gente, si vienen. Miren, aquí me conseguí unos amigos suscriptores venezolanos del estado Mérida que se fueron a Perú hace 5 años. Estaban viviendo en Perú. ¿Desde hace cuánto estaban aquí en Venezuela? 7 meses. ¿Y vinieron de vacaciones o cómo? Vinimos de vacaciones y Vinieron de vacaciones y no se quisieron regresar. Vinimos en diciembre de vacaciones, estuvimos hasta enero, volvimos a Perú y decidimos ya regresar a nuestro país para ponerle el alma y el corazón a esta hermosa tierra y este hermoso paraíso que es Venezuela. Wow, qué fino, me alegra, me contenta saber eso, que de alguna otra manera consiguieron nuevamente en su tierra la felicidad que quizás buscaban. Bueno, nada, a seguir trabajando por el país, que es lo que queremos. El país se construye pues trabajándolo. Un mensaje para mis amigos, nuestros compatriotas venezolanos que están afuera y que de alguna u otra manera quisieran venir a Venezuela, no lo piensen 2 veces. Vengan o vayan, mejor dicho, para el sitio donde los haga feliz. A nosotros nos hace feliz nuestra tierra, nuestra gente, nuestra familia y espero que aquellas personas que estén escuchando eso y quieran disfrutar de todo lo nuestro y regresar, no lo piensen 2 veces. Aquí se puede, luchando, trabajando fuerte, se puede y se puede dar uno estos lujos de venir a disfrutar de lo hermoso que tiene Venezuela. Bueno, gracias por sus palabras. Gracias, Gracias a ustedes. Dale. Chao, que se diviertan. Miren, son este tipo de testimonios que me gusta mostrárselos también porque representan parte de la población que ha emigrado y que quizás en los países a los que emigró no han conseguido estar felices, no han conseguido quizás una estabilidad, quizás tienen cierta estabilidad, pero de alguna u otra manera no se sienten del
del todo cómodos donde están. Fíjense que ellos nos dijeron que no se arrepienten de haber venido, que están muy felices de haber vuelto. Eso también representa una realidad, quizás no es la única realidad, porque siempre les hablo acerca de que existen millones de realidades. Cada cabeza es un mundo. Me gusta como mostrar estas diferentes realidades para que quizás alguien que está allí se siente identificado con ellos y quizás están necesitando ese impulso, esa experiencia de otra persona, ¿no? De que les diga, mira, sí se puede, o mira, quizás lo mejor no es que te quedes allá afuera, quizás por el qué dirán, quizás esperando a que la cosa cambie, no lo sabemos. Quizás tu destino es volver a Venezuela, quizás no. Habrán muchas personas que están en el extranjero y están mejor que nunca, están muy estables, tienen un trabajo bueno, se sienten felices, se sienten realizados, y para esas personas quizás no tienen por qué mirar atrás y no tienen por qué volver a venir a Venezuela, o por lo menos no a vivir, no en el corto plazo. Quizás de vacaciones se lo van a disfrutar al máximo, pero quizás sí hay personas que, como les digo, no han encontrado quizás una estabilidad, quizás no han encontrado eso que andaban buscando cuando salieron, y quizás la respuesta es volver aquí a su tierra y darte cuenta de lo que de verdad vale la pena, ¿no? Por más allá de que hayan problemas, porque los hay, todavía los hay, quizás entre todos podamos construir un mejor país. Y eso es lo que precisamente hago a diario desde que piso el aeropuerto, desde que salgo del avión, y cuando estoy aquí en mi tierra, lo que quiero es trabajar en pro de ella y de todos los venezolanos, bajo mi perspectiva, bajo mis posibilidades, bajo lo que puedo hacer, que es este canal de YouTube, y darle la ventana a quienes lo necesiten. Siempre va a estar ahí disponible. ¡Qué ricura! Vean eso, vean eso. No es un paraíso, miren esto. Solo, totalmente solo de este lado del Cayo. Me siento como en la Laguna Azul. ¿Cómo te fue? Muy bien, ya media isla se fue. ¿Ah, sí? ¿Estaba vacío por allá también? Sí, la parte en donde están es los yates es que tiene gente. Ya lo de las lanchitas se fueron. También mucha gente viene de Valencia, Maracay, Caracas. Entonces, claro, si la carretera les queda una hora y media, 2 horas, la gente tiene que empezar a irse. De noche. Exactamente, y prepararse para mañana trabajar, si es que tienen que trabajar mañana. Así es. Pero de momento nosotros estamos trabajando en este momento, llevándolos a ustedes con nosotros en este viaje, para que ustedes también se disfruten estos sitios sin tener que salir de su casa. Mucha gente me dice, hoy no tengo las condiciones ni económicas o físicas o de otra índole que no le permite viajar, y a través de estos videos pues lo hace, y nosotros nos hace feliz. Miren, la última vez esta nena estaba de brazos y anda por ahí solita en la playa. Ha llegado Vivi, ha llegado Maxi. Miren lo que trajeron ahí. Ah, bueno, nos trajeron esta tabla de pádel para ver si le damos un ratico por allá. Lo hizo muchísimo mejor que yo, para muchísimo. ¿Ustedes habían visto un bebé de 1 año y medio hacer eso? Yo no, primera vez. La playa está para nosotros solos, y esta experiencia del pádel, increíble. Miren, creo que la clave de todo esto es que no le inculquemos miedos a los niños, porque si les inculcamos el miedo, pues no lo va a hacer. Aprieta, aprieta. ¡Ah! Vamos a hacer algo alocado, pues. Bueno, completada la tarea del pádel, la pasamos genial. Está divertido, hay que tener fuerza. Abdominal apretar duro. Y piernas de gelatina. Mire, llegando a casa de Vivi, me he conseguido con Lucas y con Aldi, un par de argentinos que andan recorriendo América. Exacto, Sudamérica. Sudamérica. Sudamérica este año. En moto. En 2 motos chiquitas, 2 XR 150. ¡Guau! Así que venimos muy despacio, muy tranquilos, porque no levantan a más de 80 km por hora. Y ya estuvimos por Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia. Y lo que más ansiábamos era llegar a Venezuela. ¿Y cuál ha sido su experiencia?
increíble. Increíble, y la gente nos ha recibido muy bien desde que cruzamos mismo la gente de la aduana y ahora en el camino hicimos, bueno, Mérida, y de Mérida nos vinimos para la parte de acá de la costa. ¿Estuvieron en Mérida ya? Sí. ¿Qué tal el frito por allá? Lindo. Igual yo prefiero esto, yo amo el mar y el calor, pero ya veníamos del resto de los países con mucho frío y montaña, así que yo estoy feliz acá con semejante calor. ¿Qué les parecieron las playas? Increíble, los callos hermosos. ¿Esperaban que hubiese algo así parecido en Venezuela? Vimos por fotos, antes chumíamos por fotos, pero jamás nos imaginamos. Está hermoso. Investigamos un poco antes de venir, googleamos las mejores playas de Venezuela y acá estamos. ¿Qué los motivó a venir exactamente a Venezuela? La gente, bueno, obviamente todo lo que, la historia que tiene Venezuela, lo que pasaron y todo, y bueno, queríamos vivirlo nosotros, vivir la experiencia, entrar, ver cómo está el país, y la verdad que hasta ahora... Y también demostrarle un poco a la gente que no es tanto como se dice en los medios de comunicación, que no se dejen llevar por lo que se dice en los noticieros, en las redes sociales. Hasta ahora nos han tratado súper bien, no nos sentimos con peligro, y hasta mismo los policías que nos han llenado la cabeza con muchas cosas malas, nos han tratado de maravilla las únicas 3 veces que nos han parado. ¿Creen que Venezuela de alguna otra manera está preparado para recibir turismo? Sí, tal cual. Sí. Hay mucha infraestructura también, en el camino nos cruzamos. Hoteles, capaz que le falta un poco las carreteras, pero hemos estado en países donde han estado peores, así que tranquilamente se puede viajar por este país. Hicimos largos trayectos en autopista, doble mano. ¿Recomendarían a esa gente que nos está viendo que tiene ahí como cierto recelo en venir que viniera? Claro que sí. Sin duda, no dejan de venir a Venezuela. Chicos, ¿cómo los pueden conseguir en redes para que sigan sus aventuras? Por la tierra y el mar, en todas las redes, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, lo mismo, por la tierra y el mar. Y el mío es Explorando el Planeta Tierra, y en Instagram es xp-tierra. También en YouTube y en Instagram y en Facebook. Bueno, sigan sus aventuras, yo le voy a echar un vistazo. Bueno amigos, miren, vinimos a comer y con invitados especiales. Miren, nos juntamos con esta linda pareja argentina. Ellos están comiéndose, miren, una arepa de dominó, unos tostoncitos, Angie una sopita, una arepa de perico y yo un pabellón, mi tercer pabellón o cuarto pabellón, ya no sé. Pabellón desde que estás aquí y no llevamos tanto tiempo, ya para que no digan. Es verdad. ¿Qué tal está este? Riquísimo. Ah, bueno. Se llama acá Pirulín. Argentino lo sirven con el café. No siempre, pero hay en ciertos lugares, en el costadito de la taza, Te te ponen ponen ahí. uno de estos que está envuelto individual. Ya seguro muchos argentinos están escribiendo aquí en los comentarios cómo se llama. Me van a matar, que no me acuerdo el nombre. Bueno amigos, no queremos que estas vacaciones de verano se terminen y hemos venido a comer empanadas en otro lugar que normalmente nos gusta venir a comer empanadas aquí porque son gorditas, grandes. Fueron las empanadas que comimos el primer día. Lo más importante, usted sí sabe. Por cierto, que antes de nosotros venir a comer estas empanadas, estuvimos grabando un video muy bueno acerca del precio de las propiedades aquí en el sector más famoso quizás de playas del centro del país, lo que es la zona de Tucacas, lo que es el estado Falcón, todo esto que ustedes han visto hasta el momento, estas playas paradisíacas maravillosas, pues para poder venir se tienen que hospedar o tienen que tener una propiedad aquí donde se puedan quedar. Entonces, para aquellos que estén interesados quizás de decir, oye mira, me encantaría vivir en esa zona de Venezuela para tener esas playas todos los días. O tal vez por curiosidad, en ese video vamos a estar evaluando varias propiedades de diferentes rangos de precio y seguro pues algunos se ajustará a sus bolsillos si es que quisieran comprar. Y si no se lo quieren perder, pues tienen que suscribirse a este canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones para que se enteren. Y si por casualidad no han visto el video anterior acerca del precio de las propiedades en Caracas, porque por primera vez hice ese video en la capital del país, pues tienen que ir a vérselo porque ya está disponible en el canal. Y miren, nos trajeron entre tanto nuestros juguitos. El mío me lo pedí de fresa y el de Angie se pidió seguramente una parchita, ¿verdad? Parchita o maracuyá. Maracuyá. ¿Quieren saber los precios? Pues de los juguitos están en $3. ¿Quieres malta? Que es una bebida muy típica acá, $2. Y las empanaditas, dependiendo de lo que sea. De queso está en 3.6, la de mechada en 3.6, la de mar y tierra, que es de pulpo y camarones, está en $7. Ya llegamos al lobby del Hotel Esperia. Aunque no nos vamos a hospedar aquí, vamos a disfrutar de la zona de relax porque ellos tienen aquí un spa súper completo, me han dicho, me han recomendado. Bueno amigos, ya estamos aquí en el área del spa. Miren, ya pasamos por recepción por este lado y ya nos explicaron un poquito las diferentes fases que vamos a pasar. A ver si me acuerdo porque son creo que 5 en total. 4. La primera es sauna. Después pasas a exfoliación, a masajes y luego al jacuzzi. Si lo haces por media hora es medio cuerpo y si lo haces por una hora es cuerpo completo. Estamos esperando que nos llamen ahí para cambiarnos, ponernos nuestra batita y pasar entonces al sauna. Qué rico.
la fase del sauna, creo que se cumplió con el cometido, que es, miren, sudar todas esas toxinas que tiene uno en el cuerpo. Miren cómo sudé. Seguramente nos vamos a echar un bañito y luego vamos a pasar a la fase de exfoliación. Bueno amigos, miren, mientras que Angie pasa al área de exfoliación, yo estoy aquí con esto que está calentando, tiene ruidos de animalitos, de agua, ahorita está sonando un grillito. Bueno, miren, estoy listo, ya Angie está lista, ya nos relajamos. Ahora viene la etapa del masaje. Masaje medio cuerpo o cuerpo completo, dependiendo de su tiempo, lo que quieran. Nosotros vamos a elegir cuerpo completo. Bueno, creo que mi cara lo hice todo, prácticamente me quedé dormido. Bueno amigos, y después de ese delicioso masaje, nos queda es disfrutar de este jacuzzi que está en la terraza del hotel con vistas al mar Caribe. Miren eso allí, una vista panorámica del mar, delicioso. Wow, brutal, para terminar con broche de oro. Bueno, ahora el plan es irnos a pasar la tarde, lo que queda de tarde, en un callito, y luego vamos a ir a cenar. Se nos antojó cenar en el restaurante ahí de La Esperia, que tienen un muy buen restaurante. Ya una vez se los mostré y es, miren, delicioso. Pero mientras tanto hay que hidratarnos con ese sauna, y Angie se va a comprar su cacada. $3 una, y si son dos, $5. Por cierto, se me había olvidado el hecho de mencionar el estado de la carretera para venir a Chichiriviche desde Tucacas. O sea, está horrible. O sea, la verdad es que hay huecos por todos lados, tienes que ir zigzagueando. Y esta está más o menos, esta recta ya, cuando ya te queda como la última recta para llegar a Chichiriviche, o sea, no está tan terrible como la otra. Y sin embargo, miren ustedes todos los baches que hay. Ya estuvo peor, pero realmente, o sea, es deplorable la carretera. Pero la que, de donde venimos hace un momento, o sea, los huecos son que, o sea, si cae el carro ahí, ahí te quedó el carro. Entonces tienes que frenar por completo, como que si hubiese un policía acostado. Además de lo peligroso, porque dos carros ahorita se nos lanzaron encima y dijimos, sí, porque la gente anda saliendo de un carril a otro porque solo hay uno que va y otro que viene. Ojalá que le dieran un cariñito a la carretera, que lo necesita, pero miren, uno completo, no solo tapar baches y hacer huecos y entonces hacer puros parches en la carretera que además después son peor, sino, oye, vamos a hacer un trabajo bueno, completo, vamos a, miren, arreglar todo el carril de ida. Bueno, vamos a darle en temporada baja, eso sí, que esos trabajos deberían de hacerse de noche y sin lluvia, porque al concreto asfáltico no se puede echar con lluvia, y a veces veo que echan concreto asfáltico lloviendo y eso no se puede hacer porque eso está condenado a deteriorarse súper más rápido. Miren, vamos a hacer, bueno, poco a poco, no se puede todo porque no hay el presupuesto, bueno, vamos a hacerlo por tramos, pero si queremos un turismo de punta, este tipo de cosas no pasen, pues lo tenemos que hacer. Otra cosa que quería comentar, a propósito de hablando con los chicos de Ecoturismo, que han tenido últimamente turismo de todas partes del mundo. Recientemente tuvieron a unas alemanas que vinieron para acá, y la alemana le comentó de que habían cosas de que sí no les gustó. Por ejemplo, el hecho de que la señal telefónica es terrible, y es verdad. Tú compras una línea de teléfono aquí en Venezuela para estar comunicado, y por ejemplo en estos sitios la señal es prácticamente nula. Te llega medio señal en algunos lugares, en ciertos lugares, no en todos lados, y dependiendo de la hora, porque si están colapsadas las antenas de tanta gente que está conectada, porque están sobrepobladas y no dan con la demanda, no tienes internet hasta tarde en la noche, que como que todo el mundo comienza a dormir y cada vez son menos las personas conectadas, y bueno, de medio llega señal. Señores, tenemos que dejar de pedir la clave de las tarjetas. Olvídense de eso. Parecemos unos locos pidiendo la clave de las tarjetas. O sea, cualquiera que está en el extranjero y viene a Venezuela, cualquiera que vive en otro país que no sea Venezuela y va a pagar algo con su tarjeta, que ahorita lo más común es que todo el mundo pague con su tarjeta proveniente del extranjero, porque eso sí que está funcionando bien. Puedes venir a comprar cualquier cosa aquí con tu tarjeta del extranjero y pasan sin problema, y te lo calculan a la tasa central del Banco de Venezuela, que es como todo el mundo de momento está tomando la referencia. Con el código se asustan, o sea, no lo puedo recomendar, de verdad nadie va a querer venir con eso, o sea, explicando esa verdad. Entonces a veces dice que le toman foto al pasaporte, que le toman foto a la cédula. Eso no se ve en ninguna otra parte. Es muy personal. En algunos países sí que hemos tenido la experiencia también de que, mira, necesito por temas de turismo que me mandes una foto de tu identificación cuando te vas a quedar en un hotel o en algún sitio así de hospedaje. Es así. Pero aquí te quieren pedir a veces la cédula, la foto del pasaporte en la cantina. No se hace. Y con lo del código, vuelvo y repito, démonos eso, por favor. Voy a hacer una campaña para promover que ya no se pide el código. Ya eso no es necesario. Nunca ha sido necesario. Respeten la privacidad de las personas. Estamos totalmente solos.
Bueno, tarde de callito completada. Por ahora va a ser nuestro último callo para visitar. No sé cuándo volveremos. Esperemos que sea en pocas semanas para relajarnos un poco. Ahora toca la cena. Vamos a cerrar con broche de oro hoy. Ya nos ubicaron en nuestra mesa. Aquí pues va a suceder la magia. Miren, hay un extractor allí porque toda la magia se va a hacer allí. Esto no es cualquier cena. No, esto es una cena que además te hacen un show. Como otra experiencia. Además de comer rico, estar en un lugar tan bonito, además que tengan un show. Que ya nosotros tenemos la experiencia de haber venido y sabemos que la comida es deliciosa. Realmente deliciosa. Es un lugar que recomendamos con los ojos cerrados. Si te quieres comer algo súper bueno, segurísimo. Me arrepiento de no haber pedido lo que escogió Angie para tomar. Ella se pidió un té verde, pero no recordaba que el té verde aquí es exquisito. La ensaladita o una rica sopita. Y aquí ha llegado el buen Joaquín. ¿Cómo le va? Excelente, muchachos. La verdad que me alegro de volverla a tener por acá. Mira, ¿qué nos vas a cocinar el día de hoy? Carnes y langostino. Y para mi amigo unos vegetales a la plancha que le van a quedar muy, muy ricos. Joaquín, ¿cuántos años ya trabajando en la cocina? 33. Wow, tienes mi edad trabajando en la cocina, ¿ok? ¿Qué te llevó a dedicarte a esto? Era la euforia del momento, un estilo diferente. Era la universidad para cocinar. Puse a estudiar cocina. Entonces, la satisfacción de verle la cara a la gente cuando hace el show, cuando comparte con uno, una de las mejores cosas que les puede suceder a un humano. Y esto para recordar los 15 años, 14, 15 años que tienen ustedes juntos, cuando se flecharon al corazón. Muchas gracias. Miren, Joaquín me está dejando mal ahí con sus cosas románticas. Tengo que aprender de Joaquín. Bueno. Y que yo conozco mi ganado, esto me puede traer problemas. Se te deshace en la boca. Deliciosa, sublime. Amigos, ya se pueden dar cuenta que hemos tapado todo, hemos recogido todo. Angie está ahí preparando el coleto para pasarle una última coleteada al piso y dejarlo limpiecito antes de partir, porque se han acabado nuestras vacaciones de verano, nuestras mejores vacaciones de verano. Pues toda cosa buena llega a su fin. Hay que regresar a la ciudad, hay que trabajar. Ustedes necesitan videos muy buenos que ver. Además de estos, no se olviden, amigos, que el próximo video va a ser cuánto cuestan las propiedades vacacionales en Venezuela, las casas y los apartamentos en esta zona. Va a estar muy interesante. Seguro que muchos tenían ganas de saber eso, ¿no? Así que, como nosotros, espero hayan disfrutado bastante de estas vacaciones y que hayan tenido una noción de qué es lo que se puede conseguir hoy día en las diferentes playas y calles de Venezuela. Además, las diferentes actividades que pueden realizar, que eso es muy importante cuando uno planifica vacaciones, saber qué tantas cosas se pueden hacer. Y como vieron, hicimos muchísimas y nos faltaron un montón más, pero quizás por falta de tiempo o porque nosotros veníamos en son de prácticamente relax, de no hacer tantas cosas, no pudimos hacer más. Pero fíjense que desde el spa hasta el pádel y otras cosas pudimos hacer. Así que no me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. Van a tener en la descripción de este video el canal de Angie, que les está creando contenido increíble de los lugares que visitamos. Y si nos quieren seguir a detalle en el momento en el que estamos en los lugares en tiempo real, lo pueden hacer a través de nuestras cuentas de Instagram. La mía es Gabriel Herrera _ Y la mía es Angelina acá. Así que, amigos, desde aquí, terminando nuestras vacaciones de verano, nos despedimos. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Se les quiere. Chao.